imperio austrohúngaro ha tomado entonces la región de Bosnia, la que están viendo en color verde, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues han nacido grupos nacionalistas en el país de Serbia, que tenía la idea, la intención de desarrollar lo que se llamaba la Gran Serbia, unir territorios para desarrollar este país, o tal vez un imperio gigantesco. Lamentablemente no se ha dado, y lamentablemente también, aparte de los movimientos nacionalistas, hemos dicho, se han desarrollado grupos terroristas en ese sector que es Serbia y Bosnia. Posteriormente, otro de los antecedentes que hemos mencionado ha sido el caso de Europa como un polvorín. Ha habido distintos tipos de conflictos antes de la Primera Guerra Mundial, en 1912 y 1913, la Primera y Segunda Guerra Balcánica, y a partir de eso se ha desarrollado entonces un sistema de alianzas también, que al final de cuentas pensaban los europeos que iban a desarrollar una especie de paz en Europa, pero lamentablemente se ha disasociado justamente el caso de los primos, hemos dicho, los hermanos, los familiares, entre Guillermo II, Nicolás II y Jorge V. El último antecedente que hemos mencionado el día de ayer justamente tiene que ver con este detalle del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, ese 28 de junio de 1914, a manos de Gavrilo Princip, un joven de 19 años que va a ser parte de un grupo terrorista que al final de cuentas hace que inicie lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, vamos con el desarrollo del conflicto como tal. Hemos visto el día de ayer, ahora sí comenzamos desde ahora, el 28 de julio del año 1914 se desarrolla lo que se llama la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia. Y con la declaración oficial, es decir, con el documento, con el papel de la declaración de guerra, también lo que se desarrolla va a ser el ataque a Serbia. No olviden lo que les había comentado el día de ayer. El Imperio Austrohúngaro había dicho de Serbia que lo podía aplastar en una semana o en un mes. Les cuento y les adelanto un detallito. El Imperio Austrohúngaro lamentablemente no va a poder vencer fácilmente a Serbia. Solo les adelanto un detalle. En el caso de Serbia, entonces, es difícil de vencer, no es como el Imperio Austrohúngaro había dicho. Ahora sí, vamos con el detalle específico de lo que va a suceder en el desarrollo de la guerra. Hay dos grupos de países que se van a enfrentar. Lo primero que quiero que anoten en sus cuadernos, compañeros, es lo siguiente. Vamos a hacer dos columnas, y en esas dos columnas, como están observando ustedes ahí, vamos a ver justamente los países que están en pelea, en conflicto, es decir, hay dos bandos. El primero, anótense, tiene el nombre de la Triple Alianza. Anótense. Ahí está, les vuelvo a repetir, se llama la Triple Alianza. El otro nombre que tiene es Imperios Centrales. La Triple Alianza o los Imperios Centrales. Está. No se vayan a olvidar, ese es el primer grupo llamado Triple Alianza o Imperios Centrales. Ojo, dice triple. Es un dato muy interesante. O Imperios Centrales. Vamos a mencionar los tres imperios que están dentro de este grupo. Anótense, a la cabeza el Imperio Alemán. A la cabeza entonces el Imperio Alemán. El Imperio Alemán, les hago recuerdo, el día de ayer habíamos dicho que este imperio es una de las potencias militares de Europa y es la que va a arrastrar justamente a los demás países posteriormente a una guerra que va a ser muy, muy complicada para de los imperios centrales. El segundo va a ser pues el que ha comenzado toda la guerra, el Imperio Austrohúngaro. Anótense,
Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Vamos con el tercero. La tercera potencia dentro de este grupo se va a llamar el Imperio Otomano. Imperio Otomano. Listo. ¿De qué región del planeta estamos hablando cuando decimos del Imperio Otomano? Ahí entre paréntesis pueden colocar Turquía y parte de Medio Oriente. Así anótenlo, compañeros, para que tengan una idea. Ahorita van a observar una fotografía. Turquía y parte del imperio, perdón, parte de Medio Oriente. Medio Oriente. Turquía y Medio Oriente. Esos son los tres imperios que van a estar contra las otras potencias en Europa. Pero hay un cuarto país, como están viendo en el dibujito ahí justamente donde dice imperios centrales, hay 4 banderas. Eso significa que hay un país más que se va a aliar al final. Van a anotarlo con la B alta, Bulgaria. Les vuelvo a repetir, Bulgaria. Esos son los 4 países de la Triple Alianza. Como están observando ustedes, ahí está la Triple Alianza, los países en color rojo justamente. En la parte más al norte está el Imperio Alemán. En la parte central, como están observando, es casi el mismo tamaño del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro. Más debajo vamos a poder ver un pequeño país que es justamente Bulgaria, el que hemos anotado al final. Y el otro país que es un poco más extenso es lo que hoy conocemos como Turquía, pero no solamente es Turquía, como es un imperio otomano, es decir, es un imperio, en realidad está dentro de un conjunto de distintos estados. Ahí, por ejemplo, está la región de Palestina, lo que se conoce como Palestina, es la región de Israel en realidad. Hay sector de lo que son los países árabes, está parte de lo que es Siria, Irán, Irak. Todo ese sector entonces de Medio Oriente lo había tomado el Imperio Otomano. Estos 4 países se van a enfrentar a los siguientes. Anótense el nombre del otro grupo. Entonces, la otra columna, anoten en la otra columna. El título es La Triple Entente, que de paso les hago recuerdo, se fundó en el año 1907. La Triple Entente, hemos dicho el día de ayer, se ha desarrollado entre la unión de 3 países que ahorita vamos a volver a repetirlos. Desde 1907 existe esta Triple Entente. El otro nombrecito con el cual se lo conoce a la Triple Entente, anótense, los aliados, tal como están viendo ahí en la fotografía, en la imagen. Los aliados. Así también han sido conocidos. Ahora, hay incluso un tercer nombre, compañeros, que tiene este grupo. Tienen que anotarlo cualquiera de estos nombres, ¿no? Potencias asociadas. Les repito nuevamente, se llamaban también potencias asociadas. Les comento, un pequeño paréntesis. En realidad, en el examen a veces no les van a colocar bien fácil las preguntas, como siempre les digo. No les van a colocar la idea de cuál es el grupo de los, qué sé yo, de los países que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Inciso A, B, C, y no les van a colocar directamente lo que la mayoría de las personas conoce como la Triple Entente, sino les van a colocar potencias asociadas. Entonces hay que conocer cualquiera de esos 3 nombres para tener certeza de que en realidad estamos hablando de los mismos países. Cuando hablamos de la Triple Entente, triple, otra vez dice 3, hay 3 países principales, pero en realidad en total son 28 países. Entonces, el nombre de aliados o potencias asociadas está haciendo referencia a los 28 países. Pero cuando decimos solamente Triple Entente, estamos hablando de 3 países que están a la cabeza de todo este grupo. Anótense el Imperio Ruso, aquel imperio de el zar Nicolás II, ese está como parte de la Triple Entente. El segundo país va a ser Gran Bretaña, el de Jorge V, Gran Bretaña. Como dijimos el día de ayer,
Gran Bretaña o decir Inglaterra es lo mismo, jóvenes. No se van a confundir. En realidad el nombre en la actualidad se llama Reino Unido de Gran Bretaña, y dentro de lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña están países como Inglaterra, está Escocia e está también Irlanda del Norte. Es una asociación política económica en realidad. Pero cuando hablamos de cosas deportivas, por ejemplo, el Mundial o los Juegos Olímpicos, cada uno compite por separado. Uno es Inglaterra, otro es Escocia, otro es Irlanda del Norte. Pero en asuntos políticos, militares, diplomáticos, económicos, se conoce a los tres países como el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Ya? A no confundirse, eso nos va a ayudar mucho a entender también la Segunda Guerra Mundial. El tercer país, Francia. Ahí está. El día de ayer habíamos visto en los antecedentes justamente que Francia es el que había negociado muy bien con Rusia y después con Gran Bretaña, formando así en el año 1907 la Triple Entente, o como hemos dicho también, la Entente Cordiale. Entonces, ese es el grupito que está liderando estos tres países. A partir de estos tres, como ya les dije, hay 28 países en total. Uno de estos que vamos a destacar, que están viendo ahí, en la parte sur de todas las banderitas que están, justamente está en negro, amarillo y rojo, anótense, Bélgica. Les comento un detallito antes de meternos a todo el asunto de la guerra. En realidad, Bélgica es un país pequeñito que está al ladito de Alemania, cerquita de Francia, es decir, casi está al medio. No específicamente en el medio, pero va a estar entre los dos países. Ahorita vamos a ver imágenes. ¿Cuál es el detalle interesante? Bélgica era neutral, en realidad no estaba en la guerra, pero Alemania invade Bélgica para tratar de atacar a Francia. Entonces, ¿cuál es el detalle? Bélgica había sido un país que es cuidado por Gran Bretaña. Por ese motivo, Gran Bretaña va a entrar a la guerra. Ya, Bélgica es entonces un punto clave por el cual se va a agrandar el problema de la Primera Guerra Mundial, si quieren ustedes. Tal vez quizás Gran Bretaña no hubiera estado, pero al ser atacado Bélgica, pues Gran Bretaña tuvo que intervenir. Segundo país interesante, el que están viendo ahí, en verde, blanco, rojo, con una especie de cruz blanco y rojo, como si fuera una banderita más pequeña, con una especie de corona. Estamos hablando de Italia, anótense. En el caso de Italia, fíjense la imagen que les voy a mostrar a continuación. El día de ayer les había dicho que los aliados en el caso de la Triple Alianza era Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Fíjense, Italia estaba junto con Alemania y junto con el Imperio Austrohúngaro. Pero ¿cuál es el detalle interesante acá? Se han desarrollado distintos tipos de negociaciones y el Reino Unido y Francia han hablado con el país de Italia, y al final de cuentas lo que ha sucedido es que justamente habían negociado la posibilidad de entregar territorio a Italia. Es decir, Gran Bretaña y Francia había dicho a Italia que si ganan la guerra, juntamente con los aliados, pues iban a entregarle territorios en el norte del Imperio Austrohúngaro. Por ese motivo es que Italia va a pasar de bando a la Triple Entente. ¿Ya? Otro detalle importante, anótense, Japón. En el caso de Japón es otro dato importante. En el caso de Japón, ¿qué es lo que ha sucedido? Como ustedes saben, Japón es un país asiático. Y en el caso de Asia, lo que ha sucedido es que Japón va a ser, vamos a decir, amigo diplomático de Gran Bretaña.
¿Qué quiere decir esto? Que cerca de lo que es Japón, las islas de Japón, en realidad hay muchas islas que son de Alemania y de Gran Bretaña. Cuando los alemanes se van a enfrentar a los británicos, a los de Inglaterra, las islas que eran parte, colonia, por decir así, del sector de Asia, también se van a enfrentar entre ellos. Es decir, las pequeñas colonias, las islas, se van a enfrentar entre Gran Bretaña y se van a enfrentar entre alemanes en cuanto a las islas que están en Asia. Japón, al ser aliado diplomático de Gran Bretaña, lo que va a hacer Japón es cuidar las islas de Gran Bretaña. Ahí está, Japón ingresó a la guerra porque un amigo diplomático, Gran Bretaña, está en una guerra. Por eso Japón ingresa. Vamos con el otro aspecto importante. Va a ser también África. Les voy mostrando un poquito la imagen. Esto es la triple entente, como habíamos dicho. Está ahí Rusia, está Francia, está Gran Bretaña. Y aquí, fíjense, lo tenemos. La imagen en color naranja está especificando los países de los imperios centrales, Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y de paso, como están viendo, un pequeño lugarcito que es Bulgaria. Son los 4 países que van a estar enfrentados pues al resto de países que están viendo en color verde. Está Serbia, está Bélgica, está Francia, está el Reino Unido, está el Imperio Ruso. Pero más allá de todo esto que ya les he ido comentando, fíjense en la imagen a su izquierda de ustedes, ahí donde dice España, en la parte sur, es decir, al lado inferior, ahí donde aparece el título Centro Pedagógico en la parte de la base. Fíjense, ¿qué dice? Marruecos franceses, dice Algeria francesa, Túnez francés. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad los países del África, lamentablemente no tengo esta imagen, los países de África son colonizados por los europeos. ¿Eso qué quiere decir? A ver, vamos a buscar la imagen, creo que, no sé si lo tengo acá. Creo que no, compañero. Voy comentando simplemente. Todo el continente de África en realidad está dividido en distintos tipos de países, pero países que son colonias. Ejemplo, Congo, ejemplo, Nigeria, Níger, Camerún, como estamos viendo, Algeria, Marruecos, Túnez, etcétera. Todos los países de África se habían dividido solamente porque los países europeos habían ocupado zonas de África. Hay países de África que son de Alemania, hay países que son de Gran Bretaña, otros que son de Francia, otros que son de Portugal, otros de España, etcétera. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder en África? Al igual que los países europeos se están peleando, un ejemplo, Camerún, por ejemplo, es alemán, es decir, es una colonia alemana. Y hay otro país que está al ladito de Camerún, si no me equivoco, es Níger o Nigeria, que es de Gran Bretaña. Solo porque las dos colonias son de distintos países europeos, pues empiezan a pelearse también. ¿Qué quiere decir? Que Europa, Asia, lo que hemos dicho, el Imperio Otomano y Japón, y también África, son 3 continentes que ya están en la guerra. Otro detalle importante, muchos de los africanos van a combatir a favor de Francia en la Primera Guerra Mundial. Por eso ahí dice Marruecos franceses, Algeria francesa, son muchos países que son de Francia y ellos van a venir a apoyar a el ejército francés. Ahí está, ya se está tornando un conflicto a nivel mundial. Anótense quién más está en el grupo de la Triple Entente o de los aliados. Estados Unidos. Estados Unidos entonces está también en el conflicto, pero ojo, él no va a ingresar de inmediato. Va a tener que pasar alrededor de casi 3 años, en realidad casi terminando 1917, cuando recién el
sí, el imperio alemán va a atacar a Estados Unidos y a partir de ahí Estados Unidos va a ingresar al conflicto. Entonces eso va a pasar, les vuelvo a repetir, finales de 1917. Entonces Estados Unidos, por si acaso, siempre les adelanto esto, no es un país potencia militar en ese momento. Simplemente es un país que recién se está tratando de organizar. Todos lo conocen a Estados Unidos como potencia militar mundial, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, no en la Primera Guerra Mundial. Un dato que les doy, ni siquiera tenían cascos de guerra. Muchos de sus soldados estaban desarmados. Entonces, para que puedan observar que en realidad no es una potencia. Pero sí va a apoyar con muchos soldados, sí, vamos a ver más adelante ese detalle. Ahí está, compañeros, entonces, volviendo a recopilar finalmente con esta imagen, esos son los países potencias de Europa, Reino Unido, Francia, Imperio Ruso, contra los alemanes, contra el Imperio Austrohúngaro y contra el Imperio Otomano. Una vez entendido esto, vamos al detallito que tiene que ver con esto. Sáquenle una captura y en base a esto vamos a volver otra vez al mapa anterior, pero sáquenle una capturita. Fíjense qué dice. Vamos a leerlo primero. Ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Lo que ya les conté hace ratito. Otro detalle importante va a ser el caso de la invasión planificada. El plan Schlieffen. No se van a olvidar de este detalle. El plan Schlieffen. Ahorita vamos a volver a hablar de eso. 80% del ejército alemán en el plan Schlieffen. 20% de defensa en la frontera rusa, dice. Y el modo de defensa de los franceses se llama el plan 17. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el detallito importante? Vamos a anotar lo siguiente, ¿ya? Ahí está el mapa de Europa. Y quiero que me vayan siguiendo mientras les voy comentando. Y si pueden, hagan una especie de mapita ahí rápido, si quieren ustedes. Alemania, Francia, el Imperio Austrohúngaro, Imperio, así. No tiene que salir bonito, simplemente la división de cada uno de estos países. Les comento. Alemania va a comenzar un ataque a Francia. En el caso de Francia, como ya habíamos dicho, les vuelvo a repetir, su modo de defensa se llama el plan 17. Parece que hace referencia a Luis XVII, que no existió. O sea, ¿a qué me voy? ¿Se acuerdan ustedes que hemos mencionado que en la Revolución Francesa, en Francia justamente había el Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, pero nunca hubo un Luis XVII? Entonces parece que hace referencia un poquito a su modo de defensa. ¿Ya? Pues no se olviden, hay un plan de defensa de los franceses y los alemanes van a empezar a atacar a Francia. Pero fíjense la frontera entre Alemania y Francia. Hay una frontera que existe entre Alemania y Francia. Pero los alemanes no van a atacar por esa frontera. ¿Por qué? Hay un bosque. Entre Alemania y Francia hay un bosque, se llama el bosque de la Cerdeña. Este bosque es en parte impenetrable. ¿A qué me refiero? Mientras va avanzando el ejército alemán, pues los franceses los van a poder ubicar fácilmente y al final, pues los alemanes pueden ser derrotados. Entonces, ¿qué es lo que van a preferir los alemanes? Como ya les dije hace momentos atrás, desde Alemania van a atacar por Bélgica y Luxemburgo. Fíjense el caso. En el caso de Alemania, ataca Bélgica y lo va a utilizar como un puente para atacar a Francia. Hay un país chiquitito, ahí están viendo en color amarillo, muy chiquitito abajito de Bélgica, se llama Luxemburgo. Es un país que hasta el día de hoy sigue existiendo. Luxemburgo. Por esos dos países Alemania entonces empieza a atacar y anótense lo siguiente. Ataca Alemania con el 80% del ejército alemán. Les vuelvo a repetir,
Alemania ataca a Francia con el 80% del ejército alemán. Cada vez que hablamos de porcentajes, ustedes ya deben saber muy bien, deben ser capísimos ustedes, 100%, del 100%, fíjense que tenía todo el ejército alemán, solo el 80% va a utilizar para atacar a Francia. Y eso es llamado el plan Schlieffen, ¿ya? No se van a olvidar. Plan Schlieffen. Los alemanes entonces han atacado a los franceses de esa manera. Vuelvo a repetir, 80% del ejército alemán. ¿Cómo se denomina este tipo de guerra? Anótense, frente occidental. Es decir, Alemania y Francia cuando se están peleando, todos los 4 años de pelea entre Alemania y Francia, se llama esto el frente occidental. Ahora, para explicarles un poquito, en realidad los alemanes han ido tomando zonas de Bélgica, Luxemburgo, y los han vencido rápidamente, y han empezado a atacar territorio francés. Todo el norte que están viendo ahí, Bélgica, lo que dice Bélgica, han empezado a ingresar los alemanes y han empezado a tomar todo el norte de Francia. Los franceses están siendo derrotados, por lo menos parece ser que están siendo derrotados, pero los franceses los van a parar en la región cerquita de lo que va a ser París, ¿ya? Entonces, ahí tengan un pequeño alto ahí para que vayamos recordando. Vamos al otro extremo. No se olviden, 80% del ejército alemán en el caso de Francia. Alemania no solamente se va a pelear contra Francia, sino se va a tener que pelear contra Rusia. ¿Se acuerdan? El día de ayer les decía, el Imperio Austrohúngaro va a apoyarse en Alemania para combatir contra los rusos. Entonces Alemania va a desplegar, anótense, 20% del ejército alemán en la frontera de Rusia. Les repito nuevamente, ahí donde están viendo la imagen, Alemania va a colocar 20% del ejército alemán en la frontera con el Imperio Ruso. 20%. Es muy poquito, fíjense, 20% contra los rusos y 80% con los franceses. ¿Por qué? Porque los alemanes saben que los franceses no están solos, están con los británicos, con los ingleses también. Entonces va a ser muy difícil vencerlos a ellos. En cambio, Rusia, que sigue siendo un ejército muy grande, ¿cuál es el detalle? 20%. 20% del ejército alemán ahí. Hay un detalle muy importante. El ejército alemán, lo que va a suceder es que está como defensa. Fíjense, ¿cuál es el detalle? En la frontera de Alemania-Rusia, en realidad el 20% es de defensa, no es de ataque. No es de ataque, por si acaso, es de defensa. ¿Y qué dijimos cuando hemos visto la Revolución Rusa? Que los alemanes vencieron a los rusos. Es decir, Rusia trata de atacar a Alemania y son los alemanes que derrotan al Imperio Ruso. Van a ir tomando grandes zonas de Rusia, como ya habíamos dicho. Va a estar el emperador, el zar Nicolás II, pero ni así. No tiene buenas tácticas de guerra y al final Alemania va a ir venciendo a los rusos. ¿Cómo se llama todo esto? Anótense, Frente Oriental. Ahí está. Hay dos bandos entonces, bien sencillo. Con el lado de Francia, Alemania está peleándose, se llama Frente Occidental. Los alemanes también se pelean contra los rusos y eso se llama Frente Oriental. Listo, ahí está. Ya tenemos un poquito la organización de la guerra en cuanto a Europa. Más allá de Europa no nos interesa mucho destacar, salvo una que otra batallita. Una batalla, vamos a verla. Después no nos interesa mucho, ¿ya? Vamos ahora, por si acaso, ahí está cómo se puede leer Schlieffen, ahí dice el plan Schlieffen, lo que les decía hace rato. Y vamos con esto, sáquenle una capturita. Las batallas de la Primera Guerra Mundial. Las batallas de la Primera Guerra Mundial, como están viendo, otra vez les repito, Frente Occidental, Frente Oriental.
En el lado del frente occidental vamos a poder observar por lo menos 4 batallas más importantes. Ha habido muchas batallas, pero las más importantes y sobresalientes de la Primera Guerra Mundial. La batalla del Marne, la batalla de Verdún, la batalla del Somme y la segunda batalla del Marne, y cada una la vamos a ir viendo a continuación. En el caso de el frente oriental, pues ha habido una sola batalla, que es la batalla de Tannenberg. Esa es la pelea contra los rusos, ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente, esto va a pasar cerca del frente oriental, en realidad en Turquía, en lo que es el Imperio Otomano. Se llama la batalla de los Dardanelos. Esto va a ser una batalla marítima, en el mar se va a desarrollar. Vamos entonces con lo primero. Vamos a ir viendo, esto es lo primero, ¿ya? Vamos a ir destacando primeramente. Perdón, este es el primero, si me estoy equivocando acá. Vamos al lado del frente oriental. Como hemos dicho, Alemania ya ha desplegado sus tropas al lado del Imperio Ruso y se desarrolla la batalla de Tannenberg. No se olviden de sacarle captura, de anotarlo en su cuaderno también. Esta batalla se desarrolla del 26 al 30 de agosto de 1914. Fíjense, son 4 días de batalla. Bien sencillo, les explico, bien resumido para que no vayamos por las ramas. Alemania se enfrenta a Rusia. Primer detalle. ¿Dónde es el lugar donde se va a desarrollar la batalla? Eso quiero que se anoten. Ahí entre paréntesis donde están viendo, ese es el lugar. El lugarcito se llama Allenstein. Es en la antigua Prusia Oriental. Ahí dice Prusia, por si acaso no dice Rusia, dice Prusia. Todo ese sector que están viendo, la frontera de Alemania con Rusia, eso se llama la Prusia Oriental. No olviden que Alemania, antes de que tenga el nombre del Imperio Alemán, se llamaba Prusia, con P de papá. Prusia, así se llamaba. Entonces, por eso es que le han denominado ese lugarcito la Prusia Oriental. Vamos a especificar un detalle más. Se enfrentan los dos ejércitos. ¿Quién va a vencer? Anótense el resultado. ¿Quién gana la batalla de Tannenberg? Los alemanes. En algún caso les voy a dar algunos datos sobre fallecidos y demás, y en algún caso simplemente vamos a ver la batalla, ¿ya? En este caso, para que tengan una idea de cómo ha sido la batalla entre alemanes y rusos, Alemania ha perdido, anótense, ¿cuántos fallecidos ha habido en esta batalla? 12.000 muertos. Les repito nuevamente, 12.000 personas alemanas han fallecido en esta batalla de Tannenberg. 12.000 personas. Fíjense, 12.000, y ellos son los que han perdido, los que han ganado la guerra. En el caso de Rusia, anótense, 170.000 personas fallecidas. 170.000 muertos en el caso de Rusia. Es casi como unas 10 veces más, fíjense, casi como unas 10 veces más. Alemania, el vencedor, ha perdido 12.000 y Rusia, lamentablemente, 170.000. No solamente se fija el caso del fallecimiento de muchas personas, sino que ese sector donde están viendo ustedes Alemania, el Imperio Ruso, la frontera, lo va a agrandar Alemania, va a tomar grandes sectores de lo que va a ser Rusia. Rusia está peleando o está intentando pelear por lo menos, vamos a decir entre comillas, con el 100% de su ejército, pero igual está perdiendo contra los alemanes. Por eso es que se entiende, desde 1914 ha ido perdiendo el zar Nicolás II, 1915, 1916, 1917, y le van a dar esa revolución de 1917 en febrero, porque la gente en Rusia ya no va a aguantar que su ejército vaya perdiendo. De todas las emblemáticas batallas, esta es la más importante en el frente oriental. Ahora sí vamos con el segundo conflicto. Se llama la batalla del Marne. Esto se hace en Francia, al lado de Francia. Les vuelvo a repetir lo que les dije hace momentos atrás para que no nos vayamos perdiendo.
Los alemanes han tomado Bélgica, han tomado Luxemburgo y han empezado a tomar todo el norte de Francia. La batalla del Marne, como están viendo, del 5 al 12 de febrero del 14, también es conocido, y anótenlo o sáquenle captura, como el milagro del Marne. ¿Por qué? Han podido frenar el avance de las tropas alemanas. Los alemanes estaban a punto de tomar París. Una vez que hubiesen tomado París, posiblemente Francia se hubiese rendido. Pero en este caso, fíjense lo que dice al costadito. La contraofensiva de Francia y Gran Bretaña, es decir, los dos países unidos, se han peleado contra Alemania, contra el ejército alemán. El resultado, ¿cuál es el resultado? Dice en la parte inferior. Alemania se retira al noroeste, a las afueras de París. Estaban muy cerca de París, los alemanes, y con esta contraofensiva, pues van a tener que retroceder los alemanes de la capital de Francia. Ojo, no significa que los alemanes se han rendido, tampoco significa que los alemanes hayan salido de Francia. Siguen estando en el norte de Francia, solo que han retrocedido kilómetros de la capital, París. Listo. A eso se le denomina el milagro del Marne. En otras palabras más coloquiales, más bien que los alemanes han retrocedido, porque si no, hubiesen perdido a los aliados. Por eso es el milagro. Vamos con otro conflicto que se va a desarrollar en el caso de lo que les decía, cerca del frente oriental, pero específicamente en el norte, en el sur, perdón. Fíjense la imagen, la fotografía del mapita. Ahí donde dice el Imperio Otomano y ahí donde dice Bulgaria, fíjense, hay un pequeño canalcito que está apuntando a lo que es el Mar Negro. Y ese pequeño canal, ese es el lugar de disputa que se va a desarrollar la batalla de los Dardanelos o Galípoli. Ese lugarcito que están viendo a punto de chocarse el Imperio Otomano con Bulgaria se llama el Estrecho de Turquía, ya así se lo conoce. Entonces, ese sectorcito, ahorita que lo estamos viendo bien pequeñito en el mapa, pero en realidad es gigantesco allá, tenían la intención, pueden ir tomando nota, compañeros, la intención era que el Imperio Otomano y Bulgaria se unan, es decir, las embarcaciones de Bulgaria y del Imperio Otomano querían unirse en ese pequeño estrecho que les menciono para impedir que el Imperio Ruso pueda salir con sus barcos del Mar Negro. La flota del Imperio Ruso está en el Mar Negro hasta el día de hoy. Entonces sus barcos podrían salir de ahí y dirigirse, qué sé yo, pues a Francia para apoyarlos o con los británicos para apoyarlos, pero el Imperio Otomano lo que está haciendo es una especie de cerrojo para que no puedan salir los rusos. Ahora, mientras se está pensando desarrollar este plan, la unión de Bulgaria y el Imperio Otomano, los británicos y los franceses, es decir, los ingleses y los franceses, saben que están planificando esa unión de Bulgaria y el Imperio Otomano, y entonces avanzan con sus barcos hasta ese sector. Por eso les decía hace ratitos, la batalla de los Dardanelos es una batalla marítima. Han llegado sus embarcaciones de Gran Bretaña y de Francia a ese sector tan pequeñito que les digo que se llama el Estrecho de Turquía, y literalmente se han peleado con el Imperio Otomano. Bulgaria es débil todavía. Se han peleado. Y lo más interesante de todo el asunto es que el Imperio Otomano, anótenlo bien, el resultado es este. El Imperio Otomano ganó la batalla. Por eso, como han visto ahí en la explicación, ahí al ladito dice resultado, victoria otomana. Ellos vencieron a los franceses y a los británicos en aguas de Turquía. Listo. Esto es año 1915 a 1916.
se está desarrollando entonces ya la guerra como tal. Vamos con otra batalla, que es sumamente interesante también. La batalla de Verdún. Esto se desarrolla, como están viendo, de febrero a diciembre de 1916. Anótense un dato muy importante, aparte de sacarle la capturita y aparte de anotar las fechas o el nombre de la batalla, por lo menos en sus apuntes, batalla de Verdún. Es la batalla más extensa que se ha desarrollado en toda la Primera Guerra Mundial. Fíjense, literalmente es un año, y eso que es una batalla. Se dice guerra cuando es un conflicto de inicio hasta final. Se dice batalla cuando hay conflictos internos dentro de la guerra. Entonces, ahí está. La batalla de Verdún se desarrolla, como están viendo, entre las tropas alemanas y las francesas. Entre los dos países se van a enfrentar. Aquí no está Gran Bretaña, no está peleando juntamente con Francia. Está desplegado las tropas británicas en otros sectores, pero en este caso, en la batalla de Verdún, específicamente, están solitos los franceses contra los alemanes. El lugar, como están viendo, se llama justamente Verdún, el noreste de París. De la capital de París, pues está al norte, y ahí se va a desarrollar el conflicto. No tiene finalidad, es decir, no es que haya ganado Francia o haya ganado Alemania. Les voy comentando. Mientras se desarrolla la batalla de Verdún, que es una batalla muy importante, porque si los franceses perdían aquí, nuevamente los alemanes estaban a kilómetros muy cerca de París. Eso quiere decir que hubiesen perdido tal vez la guerra. Ojo, les vuelvo a repetir, los alemanes, si hubiesen vencido en Verdún, hubieran estado más cerca de la capital París. ¿Eso qué quiere decir? Que Verdún es un lugar estratégico, es muy importante Verdún. Los aliados no pueden perder en Verdún, pero lamentablemente solitos los franceses están peleando contra los alemanes. Entonces, en ese contexto, los franceses y los británicos tienen una idea: desarrollar otro campo de batalla muy cerquita de Verdún. ¿Para qué? Para tratar de distraer a los alemanes de Verdún. A propósito se ha hecho esta segunda batalla que van a ver. Está muy entremezclada las dos batallas, la de Verdún y la del Somme. Ahí está justamente. Les vuelvo a repetir. Mientras se está haciendo la batalla de Verdún, los británicos y los franceses tratan de distraer a los alemanes con la batalla del Somme. Para ser más claros, el campo de batalla donde se va a desarrollar esto, la batalla del Somme, no era importante, solo era de distracción. Pero anótense, es la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Los británicos y los franceses queriendo hacer algo importante para distraer a los alemanes, lamentablemente lo que va a hacer es hacer una batalla que va a ser una de las más sangrientas. Fíjense, vamos a ver lo que está ahí en el escrito. Dice Francia y Gran Bretaña juntos los dos, los aliados, contra los alemanes. ¿Cuántas bajas ha habido? 1.000.000 de bajas. 600 de los aliados y de los alemanes 400.000. 600.000 de los aliados y 400.000 de los alemanes. Cuando dice bajas, específicamente no está diciendo muertos, ¿ya? Bajas está diciendo heridos, desaparecidos, fallecidos, todo entremezclado. Es 1.000.000 de personas que han sufrido ahí, 600.000 de los aliados y 400.000 de los alemanes. Cuando se enfrentan, se va a ir utilizando distintos tipos de armas no convencionales, de las cuales vamos a ir hablando más adelante. Van a utilizar las ametralladoras, van a utilizar también las armas químicas y otros. Y aquí está el dato específico de la batalla del Somme, y esto quiero que lo noten. 146.000 personas han fallecido por parte de los aliados, es decir, de los franceses y los británicos. En cambio de los alemanes, 165.000
personas alemanas han fallecido en la batalla del Somme. ¿Los han distraído a los alemanes? Sí, los han distraído. Los alemanes ya no están atacando Verdún. Han desarrollado un ataque hacia el Somme, y cuando están en el Somme, lamentablemente ha habido muchas personas fallecidas por parte de los alemanes. ¿Quién gana la batalla? Anótense, el resultado, los aliados. ¿Eso qué quiere decir? Que instantáneamente en Verdún también los aliados han vencido. Como los han distraído a los alemanes, pues los aliados son los vencedores de la batalla del Somme. Vamos avanzando más adelante. Eso es 1916. 1917 se van a enfrascar en más batallas, pero ahorita vamos a ver, ha habido muchas trincheras, es decir, no ha habido combates directamente para tomar territorio. Se ha estancado un poco la guerra. Y vamos al caso del 11 de noviembre de 1918, que es muy importante. Si se acuerdan, hemos dicho que el 11 de noviembre de 1918 es el fin de la Primera Guerra Mundial. Dice la Segunda Batalla del Marne. A estas alturas ya muchos países se han rendido, otros siguen combatiendo. Seguimos en el frente occidental, seguimos en el lado de Francia. Fíjense qué dice, los aliados se enfrentaron a Alemania. Ojo, es 11 de noviembre, el último día de la batalla, perdón, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. En realidad lo que ha sucedido acá es que las tropas, tal vez no las tropas directamente, pero los altos mandos por lo menos, sabían de que el 9, el 10 de noviembre, se están firmando documentos para que haya tregua entre los países en conflicto. Y hay una resolución que los altos mandos, los militares, ya saben. El 11 de noviembre, a las 11 de la mañana, se termina la guerra. Mientras tanto, ¿qué van a hacer los soldados? Es muy anecdótico, esto muy chistoso. Van a seguir peleando. O sea, ya todos sabían que había un tratado de tregua que va a estar aceptado por todos los bandos. Pero interesantemente, los soldados van a seguir combatiendo. Imagínense ustedes 5 o 6 de la mañana y peleándose justamente los aliados, los británicos y los franceses contra los alemanes. Mientras se van peleando 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8, 9, 10, y hay hace tiempito estaba viendo con mi hijo un video, una especie de dibujos en el cual muestran justamente que se están peleando los dos bandos. Interesantemente, a las 11 de la mañana toca la corneta para todos los bandos. Y mientras se están enfrentando los dos ejércitos, y a las 11 de la mañana van tocando la corneta, simplemente los ejércitos se van a desorganizar, es decir, se van a aislar, ya no van a continuar en la batalla y se van a replegar. Ha sido muy anecdótico, es muy chistoso, ¿no? Uno diría, si hay un documento ya firmado que a las 11 de la mañana van a entrar en paz, pues ¿para qué peleo? Pero interesantemente en la Primera Guerra Mundial termina así, peleándose todavía en el campo de batalla. Y a las 11 simplemente se repliegan. Listo, compañeros. Hasta ahí. Eso es lo que hemos ido viendo como el desarrollo de la guerra. Aún falta mucho, por si acaso. Existe la etapa de la guerra. Vamos a ver las 4 etapas de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Anótense como subtítulo y ahí vamos a quedar. Nuevas armas. El día de mañana vamos a ver cuáles son las nuevas armas que ha existido en la Primera Guerra Mundial. No se olviden que hemos dicho que después de la primera revolución industrial, se da una segunda revolución industrial que tiene que ver justamente con 1914.
Entonces, en 1914 hay nuevos inventos y eso va a mejorar justamente en el caso de carros de combate, artillería, acorazados, fusiles y otros que vamos a ir viendo el día de mañana. Listo, compañeros, espero que les haya servido muchísimo toda la información y las imágenes que les he ido mostrando. Día de mañana vamos a ir, espero, terminando con este tema. Bendiciones, compañeros, nos vemos el día de mañana.